Seguimos con Lucas 4, también con Mateo 4, la tentación de Jesucristo, pero ahora posiblemente la conclusión es la tentación y la victoria. ¿La tentación de quién? La tentación que Satanás perpetró contra quién? Contra Jesucristo. ¿Cuándo? Año 27 de nuestra era. ¿Por qué? Pues Jesucristo se preparaba para empezar su ministerio con poder. Antes de empezarlo, Él tenía que mostrar de que Él podía restaurar la forma tan triste en que había entrado el pecado a este mundo por medio del apetito. Jesucristo tenía que mostrar de que el pecado de Adán y Eva podía ser superado empezando su ministerio con la temperancia. Entonces, seguimos en Lucas 4 y Mateo 4. Entonces el diablo le pasó a Jerusalén, a la ciudad, y le puso sobre las almenas del templo, y le dijo Satanás a Jesucristo: si eres el Hijo de Dios. Recordemos esta otra pregunta. La pregunta de Satanás siempre va a ser una pregunta que va a usar la Biblia, pero va a traer duda. Si es que es verdad que Dios dice esto, ¿por qué lo demás? Siempre su pregunta no es una pregunta confirmando un escrito está o un así dice el Señor. Satanás le lleva y le pregunta otra vez: si eres hijo de Dios, échate abajo, que escrito está, a sus ángeles mandará por ti. Y usted se pregunta, ¿dónde está escrito? Pues esa era otra profecía mesiánica de todas las escrituras del Antiguo Testamento. Profetizaban esta gran prueba que Jesucristo tendría. Satanás conoce las escrituras, él las cita, él las usa, pero las usa para traer duda. Y dice Satanás: pues escrito está, a sus ángeles mandará por ti, y te alzarán en las manos para que nunca tropieces con pie en piedra. Satanás supone ahora, en esta segunda tentación, que ha hecho frente a Jesús en su propio terreno. Recordamos de que Jesucristo y Lucifer se habían enfrentado poco antes en el cielo. Esto lo dice el libro de Apocalipsis. Ahora se volvían a ver las caras, pero en la tierra, solamente que en un escenario diferente, en el escenario en el que Jesucristo ahora estaba totalmente desprotegido. Él no tenía la divinidad para ser usada a su favor. Entonces, el astuto enemigo le presenta estas palabras procedentes de la boca de Dios, es decir, cita un escrito está. Será todavía por un ángel de luz. Satanás hasta ese momento pretende ser un ángel enviado del cielo. Y él pone en evidencia conocer las escrituras y comprender su significado. ¿Saben una cosa, amigos y hermanos? El mundo está lleno de gente falsa. Gente que usa la palabra de Dios para usurpar, para engañar, influenciar, para mentir, para extorsionar en las iglesias. Esta forma de atacar viene de Lucifer, de Satanás. Como Jesús entonces empleó antes la palabra de Dios para sostener su fe, recordamos que Jesucristo le contesta a Satanás con un escrito está. Entonces el tentador ahora usa la misma escritura para apoyar su segunda tentación, su segundo engaño. Recordemos que Satanás quiere destruir a Jesucristo al puro principio, antes de que Jesucristo empiece su ministerio. Y aquí Jesucristo se está preparando para empezarlo. Estas tentaciones en el desierto suceden inmediatamente después del bautismo de Jesucristo, cuando Él es bendecido e ungido por el Espíritu Santo y aceptado por el Padre. Recordamos cómo Dios no se confina, cómo nuestro Creador Yahweh
se manifiesta como a Él le place. Dios, habiendo hablado muchas veces en el pasado, Hebreos 1:11, hoy nos habla por el Hijo. Entonces, en el bautismo de Cristo se escucha la voz del Padre, el Hijo está siendo bautizado y entonces es ungido por el Espíritu Santo. Como Jesús había ampliado la Escritura, ahora el tentador hace lo mismo. Usa la Escritura para apoyar su engaño segundo. Pretende haber estado tan solo probando la fidelidad de Jesús. Ahora la segunda prueba va a ser con más intensidad. Ahora Él va a elogiar su firmeza. Como el Salvador entonces había manifestado confianza en su Padre, Satanás le insta a dar otra prueba de su fe. Pero otra vez, la tentación va precedida de la insinuación de desconfianza. Recordamos esta pieza clave. Satanás pregunta, si eres hijo de Dios. Cristo se sintió tentado a contestar al sí, sí soy, pero se abstuvo. Es decir, Jesucristo se detuvo antes de contestar, pensó. Y eso es lo que a mí me falta, ¿sabes, querido amigo y hermano? A mí me falta mucho eso. Si a ti te falta y te identificas con esto, entonces extrae esta lección para ti. Jesucristo se detuvo en vez de contestar de una manera rápida, precipitada. Jesucristo se abstuvo de la menor aceptación de la duda. No podía entonces hacer peligrar su vida a fin de dar pruebas a Satanás. Recordamos que ceder a la insinuación de Satanás y usar su divinidad para mostrar, entonces iba a hacer caer a la tentación. En ese mismo momento, Satanás haya vencido y antes de que Jesucristo empezara su ministerio, haya perdido. Todos nosotros hayamos estado perdidos eternamente. El tentador pensaba aprovechar de la humanidad de Cristo e incitarle a la presunción, es decir, a que dijera, sí puedo, yo soy tal, mira mi título, ve lo que puedo hacer. Pero aunque Satanás puede instar, no puede obligar a pecar. ¿Hemos escuchado esto? Esto es para mí. Puede susurrar su voz, puede sugerirnos, puede incitar, pero no obligarnos a tomar una decisión. Pues a Jesús le dice, échate abajo, sabiendo que no podía arrojarlo ni empujarlo, porque el Padre se interpondría para librar a Jesús. Ni podía entonces Satanás obligar a Jesús a arrojarse, a menos que Cristo se diese a esa segunda tentación. No podía ser vencido, ni aún todo el poder de la tierra o del infierno, es decir, de lo habido y por haber, de todo. Este es un comentario retórico. Está asumiendo de que toda la posibilidad existe, aún a pesar de que existiera todo el poder de la tierra para obligarse a Jesucristo a apartarse en un ápice de la voluntad de su Padre. Jesucristo no cedió. El tentador entonces no puede obligarnos a hacer lo malo. Satanás no puede dominar nuestra mente a menos que le entreguemos la dirección, el timón de nuestra vida por medio de nuestras decisiones. La voluntad debe consentir y la fe abandonar su confianza en Cristo para que Satanás pueda tomar posesión de nosotros. Antes que Satanás pueda ejercer su poder sobre nosotros, debemos abandonar la confianza en Jesucristo, negarlo, rechazarlo, salirnos de su protección. Adolfo, leo tu comentario. Te quiero decir algo, querido amigo y hermano Adolfo. Lo que no se comprende es de que Jesucristo en esta segunda tentación vino a la tierra 100% hombre para ser tentado en todo, mas sin pecado, para poder dar su sacrificio perfecto por nosotros, comprendiéndonos en carne y hueso. Acerca de tu pregunta, te digo de que
La Biblia dice de que el Creador permitió que el perfecto ángel Lucifer, que no era Satanás, que no fue creado con pecado, tomara su decisión en el cielo. Lucifer tomó su decisión y ahora todo el universo ve las consecuencias de su reino, que Satanás decía que era mejor. Es un reino de muerte, de oscuridad, de llanto, de mentira. Él es el padre de mentira. La Biblia dice de que ese reino de Satanás no volverá a levantarse, va a terminar, no le va a quedar ni raíz ni rama. El tentador Satanás no puede obligarnos a ceder. La voluntad debe consentir y la fe abandonar la confianza en Cristo para que Satanás pueda tomar posesión de nosotros. Quiero leer a Adolfo. ¿Sabes una cosa, Adolfo? El reino de nuestro Creador Yahweh es de libre albedrío. Él no crea robots. Él crea para que le sirvan por amor. Y la mayoría de ángeles que no se dieron a las mentiras de Satanás en el cielo, le sirven todavía por amor. Y en este mundo hay un remanente de personas que le sirve por amor. Un ejemplo bíblico es Job. Libre albedrío en la Biblia sí existe. Existe ahora mismo. Tú decides, Adolfo, qué decisión tomar ahora mismo. Esto existe en la palabra de Dios. Entonces, todo deseo pecaminoso que acariciamos le da a Satanás un punto de apoyo. Todo detalle en que dejamos de alcanzar la norma divina es una puerta abierta por la cual puede entrar Satanás para tentarnos y también para destruirnos. Todo fracaso, amigo Adolfo, todo fracaso o derrota de nuestra parte le da ocasión a Satanás de vituperar a Cristo por medio de la persona de Adolfo o yo. Cuando Satanás citó la promesa siguiente, a sus ángeles mandará por ti, omitió las palabras que te guarden en todos sus caminos. Es decir, un segundo, quiero ver quién está pidiendo entrar. Muy bien. Entonces, cuando Satanás citó esa parte del Antiguo Testamento, a sus ángeles mandará por ti, él omitió las palabras siguientes, que te guarden en todos sus caminos, es decir, en todos los caminos que Dios, que el Padre haya elegido. Jesús se negó a salir de la senda de la obediencia. Amigo y hermano, mientras estemos nosotros en la protección de nuestro Creador, no hay ninguna maldición que pueda venir a nosotros. Aunque manifestaba perfecta confianza en su Padre, Jesucristo, 100% hombre, no quería colocarse él fuera de la protección del Padre, en una posición que justificase la intervención de su Padre para salvarle de la muerte. No quería él obligar la providencia divina a acudir en su auxilio y dejar de dar al hombre un ejemplo de confianza y sumisión. Leo a Don Gato tu comentario. Bendición para ti también, Don Gato, y la paz de Cristo sea contigo, Adolfo. Porque el plan del Creador es perfecto. De acuerdo a la palabra de Dios, es perfecto. ¿Sabes por qué Adolfo lo creó? Porque todo el universo sabía, estaba viendo, querían saber si en realidad el Creador iba solamente a crear seres controlados, que eran creados automáticamente obedeciendo como robots, automáticamente. La perfección, ¿sabes cuál es? Es cuando confían en ti, Adolfo, totalmente, 100%. Es cuando alguien deposita en ti su confianza total. Es cuando un ciego toma tu brazo y te dice, guíame en este mercado lleno de gente y de peligros. Esa es la perfección. Esa es la confianza total. Y ese fue el Creador.
formando de una perfección a Lucifer. La Biblia dice que él era perfecto en todos sus caminos, hasta, pauta de tiempo, hasta que se encontró en él maldad, es decir, pecado. Entonces, Jesús había declarado a Satanás en esta segunda tentación, había declarado lo siguiente: escrito está. Además, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Recuerdan cuando Satanás le dijo, aviéntate? Estas palabras fueron dirigidas por Moisés a los hijos de Israel cuando tenían sed en el desierto y exigieron que Moisés les diese agua, exclamando lo siguiente: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Y esto era otra profecía mesiánica. Éxodo 17, versículo 7. Todo el Antiguo Testamento hablaba y apuntaba a Jesucristo. Dios había obrado maravillosamente en favor del pueblo de Israel. Sin embargo, al verse en dificultades, dudaron de él. Y ahora lo que Satanás quería era que Jesucristo dudara de la misma forma. Hay un punto importante. Satanás citó la Escritura, pero omitió parte de la Escritura. Queridos amigos y hermanos, deben ustedes estar alerta, porque la gran mayoría de líderes religiosos de este tiempo solamente te citan lo que a ellos les va a engordar su cartera y no van a leer el resto del versículo o el resto del párrafo o el contexto inmediato. Hoy en día, los líderes mundiales religiosos solamente usan citas extraídas de la palabra de Dios para traer en ti maldición y decirte: si no das tanto, eres maldito. Si no haces esto, eres maldito. Querido amigo y oyente, quiero recordarte de que todo aquel que está en Jesucristo, Romanos 8:1, no tiene ninguna maldición. Ninguna es ninguna. Des $1 a donde tú te congregas o no des nada o des $1,000, no hay ninguna maldición. A Dios no le interesa tu dinero. Pero hoy en día los líderes falsos usan esta misma estratagema de Satanás. Citan una parte de un versículo, pero omiten el resto. Entonces, queridos amigos y hermanos, Dios había obrado maravillosamente para proteger a Israel, pero ellos habían dudado. En su incredulidad habían tratado de probar a Dios. Satanás instaba a Cristo a hacer lo mismo. Dios había testificado ya de que Jesús era su hijo. ¿Cuándo? Año 27 en el bautismo. Días antes que fuera llevado Jesús al desierto. Entonces, el Padre ya había aceptado el principio del ministerio de Jesucristo. Y ahora pedir pruebas de que era el Hijo de Dios era dudar de la palabra de Dios, era tentarle. Jesucristo ya estaba seguro de que él había sido aceptado y se podía hacer lo mismo al pedir lo que Dios no había prometido. Ahora Satanás quería sembrar en Jesús la semilla de la duda. Era manifestar desconfianza. En realidad era tentarlo. No debemos nosotros presentar nuestras peticiones a Dios para probar si cumplirá su palabra, sino porque Él ha de cumplirla es que debemos llevarle las peticiones, no para probar que nos ama, no, sino porque Él nos ama. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y esto es lo que dice Hebreos 11:6. Muchos de nosotros hemos puesto a prueba a nuestro Creador pidiéndole señales cuando oramos. Lo ponemos en prueba. Pero la fe no va en ningún sentido, amigo, unida a la presunción. Solo el que tenga verdadera fe se halla seguro contra la presunción, porque la presunción
es la falsificación satánica de la fe. La fe se aferra a las promesas de Dios en la Biblia y produce obediencia. La presunción también se aferra a las promesas, pero las usa como Satanás para disculpar la transgresión, quebrar, pecar. La fe entonces habría inducido Shira, Adolfo, a nuestros primeros padres a confiar en el amor de Dios, la fe, y a obedecer a sus mandamientos, pero la presunción los indujo a transgredir los 10 mandamientos. No codiciarás a Adán y a Eva. Ellos fallaron en lo que Satanás quería hacer, caer a Jesucristo en el desierto. Ellos dos, Adán y Eva, creyendo que su gran amor los salvaría de las consecuencias de su pecado, que el amor del Padre les iba a dejar pasar esa desobediencia. Era presunción. No es fe lo que reclama el favor del cielo sin cumplir las condiciones bajo las cuales se concede una merced. Escucha, amigo y hermano, cada promesa en la Biblia es condicional. Si tú regresas a cualquier promesa que se le dio a Israel, era condicional. La fe verdadera tiene su fundamento en las promesas y provisiones de las Escrituras. Muchas veces, cuando Satanás no logra excitar la desconfianza del creyente, los induce a la presunción, igual como a Adán y a Eva. Si puede Satanás hacernos entrar innecesariamente en el camino de la tentación, sabe que la victoria es suya. Dios guardará a todos los que anden en la senda de la obediencia, no exponernos a la tentación. Entonces, al apartarnos de esa senda de obediencia, aventurarnos en terreno de Satanás es donde entramos. Allí lo seguro es que caeremos. No podemos competir contra Satanás. El Salvador nos ha ordenado: velad y orad. Esta es la clave para que no entréis en tentación. Y Jesucristo nos dio este consejo en Marcos 14, versículo 38. Y toda la tentación en el desierto de Jesucristo fue para darnos un ejemplo. Toda la vida terrenal de Jesucristo fue para eso, para darnos un ejemplo. La meditación entonces y la oración nos van a impartir, también nos van a impedir precipitarnos, contestar rápido, tomar decisiones no sabias, sin orden alguna. Al peligro entonces no entraremos cuando estamos velando, y así nos ahorraríamos nosotros en el presente muchas derrotas, lágrimas, malas decisiones. Sin embargo, comprendiendo esta lección que Jesucristo nos dio en el desierto, no debiéramos nosotros desanimarnos cuando nos asalta la tentación. Muchas veces, al encontrarnos en situación penosa, dudamos de que el Espíritu de Dios nos haya estado guiando cuando tomamos una mala decisión, pero fue la dirección del Espíritu la que llevó a Jesús al desierto para ser tentado por Satanás. Cuando Dios nos somete a una prueba, tiene un fin, un propósito, a fin de lograr para nuestro bien ese peldaño subir en nuestra vida espiritual. Es decir, querido oyente, de un error podemos, si lo aprovechamos, si nos arrepentimos y aprendemos, podemos crecer espiritualmente. Jesús no confió presuntuosamente en las promesas del Padre yendo a la tentación, sin recibir la orden, ni se entregó ni siquiera él mismo a la desesperación cuando la tentación le sobrevino. David, tú dices, Dios, muy bien, yo respeto tu comentario, David, y te aprecio como mi amigo. No te preocupes, creer en Dios es opcional. Dios no te forza a nada. Dios te invita a que le pongas a Él un pedido. Él está dispuesto a mostrarte con amor de que Él existe. David, Dios no te forza tu intelecto.
Él quiere ablandar tu corazón para mostrarte que Él es tu creador y Él quiere darte más felicidad de la que tú hasta ahora gozas. Ni deberíamos entonces, David, de acuerdo a este ejemplo de Jesucristo, no debiéramos hacerlo nosotros, ponernos a la tentación, porque si bien fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos llevar, antes dará juntamente, dice la palabra de Dios, con la tentación la salida para que podáis aguantar. Él dice, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo e invócame en el día de la angustia y te liberaré y tú me honrarás. Esto lo dijo el salmista David en Salmo 50, versículo 14 y 15. Él hablaba de una profecía mesiánica cuando Jesucristo dependía del Padre en estas tentaciones difíciles de llevar. Pues Jesucristo vino a padecer estas tentaciones 4000 años después de que Adán y Eva cayeron al pecado desde el Edén. Jesucristo vino a heredar una raza y carne humana ya degradada en el pecado. Adán no estaba degradado en el pecado. Él pecó siendo perfecto. Jesús salió entonces victorioso de la segunda tentación y luego Satanás se manifestó en su verdadero carácter. Ahora sí, ya no va a decir Satanás en la tercera tentación, yo vengo del cielo, fui enviado, ya no tienes que ayunar. No, ahora Satanás va a mostrar todos sus colores. Él no, ahora se le apareció como un odioso monstruo a Jesús. No es como lo dibujan, lo pintan. Las películas de Hollywood lo hacen ver. No tiene pezuñas, hendidas, alas de murciélago. No es como lo pinta el mundo. Se muestra ahora como un poderoso ángel, pero caído. Se declaró jefe de la rebelión y Dios de este mundo. Ahora en la tercera prueba, Satanás se enfurece y ahora muestra su autoridad, colocando a Jesús sobre una alta montaña. Hizo desafiar delante de él en la vista panorámica, mostrándole todo el mundo y los reinos. Le pasa como una pantalla todos los poderes del mundo, todos los goces que tienen los emperadores, los encargados, todo el placer carnal y todo el poderío se lo muestra como en una pantalla gigante. Todos los reinos del mundo en toda su gloria se las muestra así Satanás. Y ¿sabes una cosa? La Biblia nos dice claramente que Adán era el príncipe de este mundo antes de pecar. A él se le dio la gerencia de ordenar y dirigir este mundo. Pero cuando Adán peca, se le quita la corona y Satanás la toma. Ahora, en esta tercera prueba, en lo que vemos aquí atrás, Satanás tentando a Jesucristo, Satanás ahora va a mostrar sus colores verdaderos. Él ahora va a mostrarse poderoso. Él va a mostrar a Jesús de que él, Satanás, es el que le quitó la autoridad a Adán. Él es el encargado de este mundo. La luz del sol hería ciudades llenas de templos, palacios de mármol enormes, campos feroces, grandes, viñedos cargados de frutos. Los rastros del mal estaban ocultos. Todo esto es lo que le representaba Satanás a Jesucristo en esta última tercera prueba. Los ojos de Jesús, hasta poco tiempo antes, eran afectados por una visión de lobreguez, de desolación. Contemplaban ahora los ojos humanos 100% de Jesús, una escena de insuperable belleza y prosperidad. Entonces se oyó la voz del tentador: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, de los reinos, porque a mí es entregada y a quien quiero la doy. Pues si tú adorares delante de mí, serán todos tuyos. ¿Saben una cosa? De que Jesucristo, si haya cedido a esta tentación, Él no haya podido cumplir su ministerio, ni haya podido cumplir las profecías del siervo sufriente del profeta Isaías.
pues el reino de Jesucristo no era de poder ni de este mundo, ni era ensalzar a la nación de Israel. Era un reino menesteroso, un reino donde Él iba a gozarse de liberar del pecado a todos los que estaban en valle de muerte. La misión de Cristo podía cumplirse únicamente por medio de padecimientos, por medio del madero. La esperanza y el porvenir era una vida de tristeza para Jesucristo, de penurias, de conflicto, una muerte ignominiosa, es decir, que nadie desea. Debía llevar Jesús los pecados del mundo entero, debía soportar la separación del amor de su Padre en Getsemaní al él sentir la carga del pecado que iba a caer sobre él. Él tenía que sentir 100% humano esta carga en carne y hueso. El tentador entonces le ofrecía la entrega del poder que había usurpado. Satanás le había quitado el principado a Adán. Ahora Satanás se lo ofrece a Jesús y le dice: no tienes que pasar por la cruz y el madero. Si solamente me adoras, te doy todos estos reinos del mundo. Cristo podía librarse del espantoso porvenir, reconociendo la supremacía de Satanás. Pero hacerlo hubiera sido renunciar a la victoria del gran conflicto, tratando de ensalzarse por encima del Hijo de Dios. Era como Satanás había pecado en el cielo. Recordemos, esto es exactamente lo mismo que Lucifer había hecho en el cielo, quererse pasar por arriba de Jesucristo. Sí, ahora Satanás quería usar la misma estratagema en la tierra, sobrepasar la autoridad de Jesucristo. Si prevaleciese ahora, significaría el triunfo de la rebelión. Satanás había pecado de la misma forma en el cielo. Cuando Satanás declaró a Cristo: el reino y la gloria del mundo me son entregados y a quien quiero los doy, dijo algo que era verdad, solamente en parte, no en su totalidad. Los fines del engaño son mitad mentira, mitad verdad. Es lo que usan los falsos líderes religiosos y también Satanás. El dominio que ejercía Satanás era el que le había arrebatado a Adán en el Edén con el pecado de Adán y Eva, pero Adán era vicegerente del Creador. El suyo no era un dominio independiente. La tierra es de Dios, dice el salmista, y él ha confiado todas las cosas a su Hijo, Jesucristo. Por Jesucristo fue todo hecho. Adán había de reinar sujeto a Cristo. Cuando Adán entregó su soberanía en las manos de Satanás, Cristo continuó siendo aún el rey legítimo. Pero esto, el Señor había dicho al rey Nabucodonosor, para usarlo como un ejemplo: el Altísimo se enseñoreará del reino de los hombres, y a quien Él quiere, lo da. Esto está en Daniel capítulo 4, versículo 17. Es decir, técnicamente hablando, aunque Adán pecó y perdió su autoridad, Cristo seguía siendo el presidente, el encargado. Satanás puede ejercer y también usurpar autoridad únicamente en la medida en que Dios se lo permita. Y un ejemplo, que es un paréntesis, aunque este no es el tema, cuando Dios le permite a Satanás ir a tentar todas las posesiones de Job. Es un ejemplo, es un paréntesis. Cuando el tentador entonces ofreció a Cristo el reino y la gloria del mundo, se propuso que Cristo renunciase al verdadero reino del mundo y ejerciese el dominio sujeto a Satanás. Tal era la clase de dominio en que se cifraban las esperanzas de los judíos. Ellos hasta el día presente quieren una nación exaltada. Deseaban ellos, los judíos, y desean el reino de este mundo. Jesucristo siempre fue claro y Él dijo: mi reino no es de este mundo. Estando Él ante el emperador romano, Jesucristo le dijo: si mi reino fuera de este mundo, los ángeles vinieran a socorrerme.
Si Cristo hubiese entonces consentido en ofrecerles semejante reino, le habrían negado, le habrían recibido a él terrenalmente, le hayan aceptado los judíos, porque ellos buscaban el poder. Pero la maldición del pecado, con toda su desgracia, pesaba sobre él. Cristo declaró al tentador lo siguiente: vete, Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y quiero recordarte a ti algo, querido amigo judío mesiánico. Jesucristo no trajo idolatría. Jesucristo no trajo un Dios diferente de el establecido en su palabra de Yahweh. Jesucristo siempre trajo como 100% humano la atención para dar un ejemplo a los humanos. A el Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El que se había revelado en el cielo ofreció a Cristo. Satanás ofreció los reinos de este mundo para comprar su homenaje a los principios del mal. Pero Cristo no quiso venderse. ¿Cuántos líderes religiosos hoy en día se venden por dinero? La mayoría. Este no es el ejemplo que Jesucristo dejó. Había Jesucristo venido para establecer un reino de justicia. No quería abandonar sus propósitos. Satanás se acerca a los hombres con la misma tentación en el presente. Satanás se acerca a los líderes religiosos haciéndolos caer por dinero, por riquezas, de la misma forma, pero con ellos tiene éxito más que con Jesucristo. Les ofrece el reino de este mundo a condición de que se reconozca su supremacía de Satanás. Demanda que sacrifiquen su integridad, desprecien la conciencia, satisfagan su egoísmo, quebranten los 10 mandamientos de Dios. Tal era el caso del Sanedrín farisaico judío del tiempo de Cristo, pues aún Jesucristo les llamó que su padre era el diablo. Cristo los invita a buscar primero el reino de Dios y su justicia, pero Satanás anda a su lado y les dice: cualquiera sea la verdad acerca de la vida eterna, para tener éxito en este mundo debéis servirme. Esa es la insinuación de Satanás. Tengo vuestros bienes en mis manos. Puedo daros riquezas, placeres, honores, felicidad. Oíd mi consejo. Este es la artimaña de Satanás para el mundo, para el presente, para Jesucristo, para Adán y a Eva al principio. No os dejéis arrastrar por nociones caprichosas, por honradez, por abnegación. Esto es lo que Satanás susurra: yo os prepararé el camino. Y así multitudes son engañadas, caen bajo lo que pueden su vista ser deslumbrada, por lo que pueden ver y palpar al instante, no por el reino de la fe, que es contrario a toda la pompa de este mundo. Ahora consienten en vivir ellos para servirse a sí mismos, y Satanás queda satisfecho, al par que la sucede con la esperanza del dominio mundanal. Todas las personas que caen en esta trampa mundanal de riquezas, que se absorben sus vidas en lo que es temporal, cayendo sobre el dominio de Lucifer, conquista entonces Satanás el dominio del alma por medio de las personas. Así quería hacer caer a Satanás, él mismo a Jesucristo. Pero él ofrece lo que no puede otorgar, lo que pronto se le quitará a él mismo, a Satanás. En pago, las despoja de su derecho a la herencia de los hijos de Dios. Jesucristo arrebataba todo artimaña, todo plan de Satanás, y él nos deja el ejemplo de que podemos ser victoriosos al no caer en las artimañas del gran engañador. Satanás había puesto en duda que Jesús fuese el Hijo de Dios 3 veces. Entonces, en su sumaria despedida, tuvo una prueba que no podía contradecir. La divinidad fulguró en esta tercera tentación a través de la humanidad doliente. Satanás no tuvo poder para resistir la orden de Jesucristo.
retrocediendo de humillación y de ira. Satanás, después de esa tercera tentación, se vio obligado a retirarse de la presencia del Redentor del mundo, Jesucristo. La victoria de Cristo fue tan completa en el desierto como lo había sido el fracaso de Adán. Una vez más, la victoria de Jesucristo en la temperancia y el apetito en el desierto había sido tan completa como lo había sido tan completo el fracaso de Adán y Eva en un estado perfecto, por lo que entraba por el apetito y la complacencia. Entonces, así podemos nosotros resistir la tentación, obligar a Satanás a alejarse. Jesús venció por la sumisión a Dios, al Padre, y la fe en Él. Él se aferró a las promesas de su palabra y mediante el apóstol nos dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Allegaos a Dios y Él se allegará a vosotros. Esto lo encontramos en el libro de Salmos y también de Pedro. Santiago 4, versículos 7 y 8 nos dice claramente esto. No podemos entonces salvarnos a nosotros mismos del poder del tentador. Vamos a perder. Él venció a la humanidad y cuando nosotros tratamos de resistirle con nuestra propia fuerza, caeremos víctimas de sus designios. Pero torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Esta era una promesa de Proverbios 18, versículo 10. Este había sido el ejemplo de Jesucristo, 100% hombre. Él había dependido de las promesas del Padre en el Antiguo Testamento, en las Escrituras, en el Torá, en el Tanaj. Jesucristo no usó su divinidad. Él vino a darnos un ejemplo de dependencia total por medio de la fe y las promesas del Padre. Satanás tiembla y huye delante del alma más débil que busca refugio en ese nombre poderoso. Después que el enemigo hubo huido de Jesucristo, Jesús cayó exhausto al suelo, con la palidez de la muerte en el rostro. Y ayer vimos cómo el profeta Isaías había profetizado este tiempo en el desierto, describiendo la palidez y el rostro de Jesucristo. Los ángeles del cielo entonces habían contemplado el conflicto inminente, mirando a su amado general. Sí, los ángeles veían a su general, a Jesucristo. El encargado, el mensajero, viendo en todos a su general, mientras él pasaba por indecibles sufrimientos contra Satanás en el desierto para preparar una vía de escape para nosotros. Había soportado la prueba, una prueba mayor que cualquiera que podamos ser llamados a soportar nosotros. Los ángeles sirvieron entonces al Hijo de Dios, es decir, le socorrieron. Don Gato, que la paz de Cristo sea contigo. Miriam, Les, bienvenida y la paz de Cristo sea con usted. Mientras estaba postrado como moribundo, Jesucristo en el desierto fue fortalecido con alimentos y consolándole por un mensaje de amor de su Padre. Una vez que había pasado los 40 días de ayuno, de prueba, de oración, ahora es reconfortado por los santos ángeles, así como por la seguridad de que todo el cielo había triunfado en su victoria, pues esa gran prueba en el desierto la observaba todo el universo. Todos los ángeles que no cayeron en el pecado y la trampa de Satanás presenciaban esta gran película, este gran desenlace de las tres tentaciones de Satanás hacia Jesucristo. Recordemos, esto sucedió justamente después que Jesucristo en el año 27 de nuestra era fue bautizado. Fue aceptado por el Padre después que Cristo oró y se encomendó y el Espíritu Santo descendió sobre Jesucristo. Allí entonces fue ungido con el Espíritu Santo, da principio, detona la semana número 70 profética de Daniel 9, 24 al 27. Reanimándose su gran corazón, se hinchó de simpatía por el hombre y salió para completar, este es Jesucristo, la obra que había empezado
para no descansar hasta que el enemigo estuviese vencido y redimida nuestra especie caída. Ahora sí, Jesucristo estaba listo para empezar su ministerio de poder. Nicodemo había dicho en Juan 3, versículo 2, Maestro, sabemos que has venido del Padre, porque nadie puede hacer estas grandes señales con poder. Y sabes una cosa, Isaías había profetizado, Isaías 9:2, había profetizado que el ministerio del Mesías, Jesucristo, sería con poder, traería luz a los que andaban y anduvieran en valle de muerte. Este ministerio que Jesucristo estaba a punto de empezar iba a dejar boquiabierta al Sanedrín judío, tan boquiabierta que iban a querer tener celos y engaño, envidia de él. Nunca podrá comprenderse el costo de nuestra redención hasta que los redimidos estén con el Redentor delante del trono de Dios. Entonces, al percibir de repente nuestros sentidos arrobados las glorias de la eterna gloria que vamos a disfrutar por medio de esta gran prueba en el desierto de Jesucristo, eterna. Recordaremos que Jesús dejó todo lo que tenía en el cielo, la gloria con el Padre, por nosotros, que no solo se desterró de las cortes celestiales, sino que por ti y por mí corrió el riesgo de fracasar y de perderse eternamente. Entonces, arrojaremos nosotros. Esa es la pregunta de conclusión para nosotros. Entonces, arrojaremos nosotros toda esta gran fe que tenemos en este gran Salvador. La tiraremos solamente por una tentación de Satanás, por algo temporal, algo que nos puede traer gozo temporal. Entonces, arrojaremos nuestras coronas si nosotros permanecemos en esta fiel fe de Jesucristo. Vamos a tirarlas. Arrojaremos nuestras coronas a los pies de Jesucristo. Elevaremos este canto que está en la palabra de Dios. Apocalipsis 5, versículo 12. Digno es el Cordero que ha sido inmolado de recibir el poder, la riqueza, sabiduría, fortaleza y la honra y la gloria y la bendición. Pueden entrar directamente a mi canal si tienen preguntas bíblicas ahora mismo y voy a orar para concluir este tema ininterrumpido, y si gustan entrar, este es el tiempo.